Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y mientras Moisés se encontraba en la cumbre del monte, una densa nube cubría la cima, y el silencio que la envolvía era penetrante. Era un silencio sagrado, profundo, en el cual el mismo Señor estaba a punto de hablar. Su corazón palpitaba con temor y reverencia ante la grandeza de la presencia divina. He aquí, he venido a ti en una nube espesa, dijo el Señor desde la bruma, para que el pueblo oiga cuando hable contigo, y para que también crean en ti siempre. Éxodo 19:9, las palabras resonaron en el corazón de Moisés, recordándole la importancia de su misión. El tiempo se acercaba al cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. La liberación de Israel de Egipto representaba mucho más que una salida física, era el inicio de un nuevo trato entre Dios y su pueblo. Él, el Dios fiel que siempre cumplía su pacto, estaba a punto de revelar sus maravillas. Moisés, temeroso, se llenó de valentía y subió aún más alto. La magnificencia de la voz de Dios llenó el aire, y así, Dios le reveló los mandamientos que guiarían a su pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23. Cada palabra de la entrega era como un rayo de luz atravesando la oscuridad de su corazón temeroso. Mientras Moisés descendía con las tablas, el pueblo estaba ansioso. Habían visto el poder de Dios en las plagas sobre Egipto y el inmenso mar rojo partido ante ellos. Sin embargo, ahora un miedo nuevo se había apoderado de ellos, el miedo de perder lo que no podían ver, de lo desconocido que era seguir un Dios invisible, y mientras Moisés se acercaba, las palabras del Señor resonaban en su alma. Esta es la alianza que hago contigo, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Levítico 26:12, era un pacto de amor, una extensión de gracia divino y la esperanza de la redención. Pero también conllevaba la responsabilidad de vivir como un pueblo especial, apartado para su nombre. Sin embargo, ocurría algo subterráneo dentro de la comunidad. El pueblo, impaciente, insinuaba dudas y temores. ¿Ha sido Moisés abandonado?, murmuraban algunos con preocupación. Se sentían solos, a merced de algo que no comprendían. La infidelidad empezó a gestarse en sus corazones. Un ídolo, un becerro de oro, surgió entre ellos como símbolo de la desesperanza y la falta de fe. Estos son tus dioses, oh Israel, proclamó a Aarón, cediendo a la presión de la multitud. Éxodo 32:4, al ver la depravación, Moisés rompió las tablas en su impotente ira, un símbolo de la relación fracturada entre el pueblo y Dios. Su corazón hirvió con compasión y dolor, deseando interceder por ellos. Oh Señor, clamó, perdona a este pueblo. La respuesta de Dios fue profunda y reveladora. Ciertamente, el que pecare, ese moriré, pero el que yo perdonare, le perdonaré por tu palabra. Éxodo 32:33-34, la justicia de Dios y su misericordia se entrelazaban, en esta tensión, revelaba su carácter soberano. Así, mientras la nube que había cubierto el monte comenzaba a despejarse y la luz divina empezaba a filtrarse en los corazones quebrantados, comenzaba la restauración. Dios estaba preparado para darles una nueva oportunidad. Pero, en la profundidad de este desenlace, surgía una nueva pregunta en el aire: ¿cómo podría el pueblo sostener su fiel promesa a Dios con tales vacíos en su experiencia y fe, con un resplandor de esperanza en sus ojos? Moisés aguardaba ansiosamente la revelación más grande que aún había de venir, el estandarte de la redención completa, y así, la siguiente parte del plan divino estaba escrita en los cielos, aguardando ser revelada en el tiempo perfecto de Dios. Y cuando Moisés se reunió con el pueblo, el eco de su angustia resonaba en sus corazones. Cada rostro mostraba la inseguridad provocada por la reciente deslealtad. Sentían el peso de la culpa, la oscuridad que había ensombrecido su fe. ¿Por qué han hecho esto?, preguntó Moisés con voz grave. ¿Acaso no recuerdan la mano omnipotente de nuestro Dios que nos sacó de la esclavitud? Éxodo 22. Sin embargo, el pueblo estaba abrumado por la culpa y la desesperanza. La sombra del becerro de oro aún flotaba entre ellos, como un recordatorio de su infidelidad. Dios, en su infinita sabiduría y amor, había oído la súplica de Moisés. Moisés, yo haré un nuevo pacto, le dijo. Con esta promesa, escribiré mi ley en sus corazones, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. Esta revelación de un nuevo pacto llenó a Moisés de tristeza y alegría a la vez, pues comprendía que la humanidad siempre había fallado, pero el amor de Dios nunca había flaqueado. Mientras Moisés regresaba por el sendero hacia la tienda, una nube espesa comenzó a descender de nuevo. La nube simbolizaba la presencia viva de Dios, y dejó a su paso un silencio reverente entre los presentes. El pueblo,
con expectación, observaba desde la ladera, esperando lo que el Señor tenía reservado. Podían sentir la profunda conexión entre su líder y el Creador. Recuerden este día, declaró Moisés. El Señor no solo nos ha perdonado, sino que también ha establecido un camino para regresar a Él. Él nos ha sellado con su Espíritu. Efesios 1:13. Con esas palabras, Moisés levantó su voz en oración ferviente y comenzó a interceder por su pueblo de nuevo. El pueblo, aunque asustado por las consecuencias de su pecado, comenzó a sentir la renovación del trato de Dios. Los corazones comenzaron a cambiar lentamente, a ser tocados por el amor que se manifestaba a través de la fe del siervo de Dios. Seremos un pueblo de gracia, proclamó Moisés, nuestro Dios nos ha hecho dignos a través de su perdón. Sin embargo, una sombra aún permanecía, un susurro en el viento que traía consigo un aviso, la humanidad seguiría luchando con su inclinación a la rebelión. Moisés lo sabía bien. La lucha no era solo con el mundo exterior, sino con el interior, con sus propias debilidades como pueblo. La pregunta perpetua resonaba, ¿cómo sostendrían su fidelidad en un tiempo de tentaciones constantes? El tiempo se aproxima, dijo Moisés con contundencia. El camino es largo y a menudo difícil, pero el Señor se manifestará de maneras que aún no hemos visto. Un día, Él vendrá entre nosotros, no solo en la nube, sino como el sacrificio por nuestros pecados. El pueblo quedó en silencio, la expectativa llena de temor y asombro. ¿Qué significaba esto realmente para ellos? Mientras Moisés elevaba las nuevas tablas escritas con las advertencias de Dios, la inminente llegada del Mesías parecía una realidad distante pero posible, así como los planes divinos continuaban tejiéndose en la historia. Y así, se desplegaba ante ellos una promesa viva, una revelación de su futuro que aún debía ser desvelada. Al cerrar este capítulo, una inquietud permanecía en el aire, como una sombra dulce de la esperanza. ¿Cuál sería el siguiente movimiento en el plan soberano de Dios para redimir a su pueblo? En la penumbra del misterio, la fe del pueblo comenzaba a forjarse en la expectativa de una gloria que aún no había sido revelada, preparándolos para la llegada de un Redentor que cambiaría su historia para siempre. En aquel día solemnemente esperado, la nube de la presencia de Dios permanecía sobre el campamento, envolviéndolo en una gloria que era a la vez temible y hermosa. Los israelitas se congregaban a su alrededor, sus corazones latiendo al unísono, atrapados entre la culpa del pasado y la añoranza de un futuro prometedor. Moisés, habiendo dejado caer las primeras tablas en su enojo, ahora sostenía con firmeza las nuevas, mientras su espíritu anhelaba ver el verdadero arrepentimiento en los corazones de su pueblo. La ley del Señor es perfecta, proclamó, convierte en el alma. Salmo 19:7, pero también sabía que no solo la ley bastaría, necesitaban un corazón nuevo que anhelara la justicia y la cercanía con su Creador. Mientras hablaba, una voz suave emergió de la nube, susurrando palabras de instrucción directamente a Moisés. Yo te enviaré un nuevo líder, dijo el Señor, uno que no solo guiará a mi pueblo, sino que será un ejemplo perfecto de mi gracia. Será el camino a seguir para todos aquellos que ansían la verdad. Las palabras resonaron en la mente de Moisés. Pensó en su propio papel, en su lucha constante por mantener al pueblo unido, por hacerles recordar las maravillas que Dios había hecho en sus vidas. Se sintió como un hombre pequeño ante la inmensidad del propósito divino. Pero en su corazón había un fuego, una pasión por cumplir la misión que se le había encomendado. Seremos dignos de este llamamiento, murmuró para sí mismo, para que el futuro traiga un Redentor que transformará el mundo. Al caer la noche, Moisés descendió de la montaña, su rostro resplandecía con la luz divina, portando las nuevas tablas de la ley. El pueblo, temeroso de mirar, se acercaba titubeante. Las palabras de nuestro Dios han sido escritas aquí, dijo, señalando los mandamientos. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Deuteronomio 6:4, pero más allá de esos mandamientos, había un mensaje latente, uno que hablaba de amor y redención. Esa noche, mientras el pueblo se reunía, cada hogar encendía luces, simbolizando la esperanza que comenzaba a renacer. Sin embargo, Moisés sabía que el camino no sería fácil. Nuestros corazones son como piedra, reflexionó en voz baja, pero Él puede transformarlos en carne, para que podamos amarlo y servirlo. Él lo hará. Ezequiel 36:26, la tensión espiritual crecía, la voz de Moisés era convincente, pero los desafíos en el camino eran inminentes. No temáis, continuó, el mismo Dios que nos sacó de Egipto, que nos ha proveído y nos ha guiado, estará con nosotros en esta nueva travesía.
Su cuerpo emanaba un vigor renovado, un poder que solo se entiende al estar en la presencia de lo divino. Sin embargo, la sombra del anhelo por el futuro se cernía sobre las cabezas de la multitud, como una nube que trajo consigo promesas de un tiempo nuevo. Un pueblo me adorará en espíritu y en verdad, dijo el Señor en el profundo silencio, y la gloria de mi pacto será manifestada. Así, con el nuevo pacto grabado en sus corazones y con los ojos puestos en la promesa del futuro, se desató una esperanza que traspasaba las limitaciones del tiempo. Un murmullo se apoderó del grupo: ¿quién será este líder a quien Dios ha prometido? La pregunta resonó en todos, anticipando el cumplimiento de aquella proclamación divina. Con cada latido, la historia se aceleraba hacia un desenlace celestial, mientras la voluntad del Creador continuaba siendo un misterio profundo y glorioso. Al cruzar ese umbral hacia lo desconocido, la convicción surgía: lo que vendría sería un adelanto de la gloria divina, y el nombre que tendría ese líder sería uno que descendería con el poder de redimir a toda la humanidad. La tensión y la anticipación estaban en el aire. ¿Sería ese tiempo más cercano de lo que imaginaban? Mientras Moisés se retiraba a la tienda, el murmullo de la multitud seguía resonando en su mente, como un eco indomable. A medida que los israelitas discutían la posibilidad del nuevo líder prometido, su corazón se llenó de una mezcla de expectativa y temor. La verdad era que sabía que la presencia del Señor se manifestaba de múltiples maneras, pero nunca había sido tan clara y directa como en este momento. El siguiente día, el pueblo se preparó para recibir instrucciones del Altísimo. Moisés se erguía ante ellos, recordando el mandato del Señor de consagrar al pueblo, de lavarse y apartarse para la revelación. «Estad listos para el tercer día», les dijo con firmeza. «Porque el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo». Éxodo 19:11. En el tercer día, la tierra tembló, y un trueno retumbó en el aire. Los israelitas sintieron el terror apoderarse de sus corazones. Algunos comenzaron a murmurar, preguntándose si estaban listos para la gloriosa manifestación de Dios. Pero Moisés, lleno de fe, se acercó a la sombra del monte, sintiendo el poder del Señor envolviendo el lugar. «No temáis», les dijo nuevamente, «porque Dios ha venido a probaros, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis». Éxodo 20:20. La voz del Señor resonó como una trompeta, imponente e inconfundible. «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Éxodo 22. Las palabras se grabaron en el corazón de Moisés y en la memoria del pueblo, como la llamada a la santidad que debía marcarlos para siempre. Mientras escuchaban los mandamientos, el ambiente era denso, saturado con la presencia de lo sagrado. «No tendrás dioses ajenos delante de mí», proclamó la voz. Cada orden se sentía como una carga profunda de responsabilidad, una advertencia del Señor sobre qué significaría vivir en su pacto. Sin embargo, en medio de la reverente quietud, una confesión empezó a brotar de los labios de algunas voces temerosas. ¿Podremos vivir conforme a estos mandamientos? ¿Qué no caeremos en la desesperación, una vez más? La inquietud crecía entre el pueblo, y Moisés sintió la gravedad de la carga que llevaban en su corazón. «Señor», clamó, «si tú no vas con nosotros, no nos hagas salir de aquí». Éxodo 33:15. Esa súplica resonaba en la cumbre del monte, acercando la fragilidad humana ante la inmensidad de la gloria divina. En ese clímax de tensión, el mismo Señor abrió camino, proclamando: «Mis ángeles irán delante de ti, y yo endureceré a los pueblos para que caigan ante ti». La promesa de un futuro con guiado divino llenó a Moisés de valor renovado, registrando en su corazón y en su mente que el nuevo líder aún estaba por venir, uno en quien la ley sería cumplida, y sobre quien se construirían nuevas esperanzas. Ya la noche caía nuevamente sobre el campamento, cuando de pronto, una iluminación intensa brotó de la misma nube. Era un recordatorio tangible de la presencia de Dios, un recordatorio de su pacto con el pueblo. «Y ha llegado el tiempo», dijo el Señor, «en que mi pacto será renovado, y mi pueblo conocerá a aquel que llamaré mi hijo». Con estas palabras se cerró el día, dejando el aire impregnado con una expectativa que desbordaba como un río, una revelación que prometía cambiar el rumbo de las generaciones venideras. La pregunta que rondaba en el corazón de cada israelita era clara: ¿qué significaría este nuevo pacto para aquellos que habían sido llamados a ser su pueblo? Así, el velo del futuro se entreabría, y la historia estaba lista para ser tejida a través del divino hilo de la redención. El amanecer en el desierto traía consigo una calma inquietante, mientras el pueblo de Israel se reunía a los pies del monte Sinaí, temblando aún por la manifestación divina de la noche anterior. Moisés, descendiendo de la montaña, llevaba consigo las tablas de piedra en las que el Señor había escrito los mandamientos.
La luz del sol reflejaba en su rostro, un brillo que testificaba de su encuentro con lo sagrado. Escuchad, oh Israel, comenzó con voz firme, resonando entre las multitudes. No seáis rebeldes ante la voz del Señor, pues Él ha hablado y su palabra es vida. Estas tablas son un testimonio del pacto que establece con nosotros. Éxodo 34 horas y 28 minutos, los corazones se apretaban en expectación, entendiendo que no eran simples mandamientos, sino instrucciones para una vida en comunión con su Creador. Mientras las palabras de Moisés penetraban en el alma del pueblo, algunos recordaban cómo, en la confusión de la incredulidad y el miedo, pretendían regresar a los dioses de Egipto. La sentina del pasado parecía seductora en sus murmullos. Pero la voz de Moisés fue un bálsamo, un recordatorio poderoso de que habían sido escogidos para un propósito mayor. Eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial para Él, sobre todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7:6. No obstante, en el horizonte comenzaba a asomarse un nuevo desafío. Mientras el pueblo se afirmaba en su nueva identidad, un grupo de israelitas, aún llenos de dudas, se negó a escuchar. La ansiedad los consumía, temían no poder cumplir con lo demandado. Se alzaron las voces nuevamente, y en las asambleas nocturnas se repetía la pregunta, ¿qué pasará si fallamos? Así dice el Señor, clamó Moisés, alzando su mano, y una calma repentina descendió. Porque si falláis, su gracia aún prevalecerá. Él es el Dios que perdona la iniquidad, que no guarda rencor para siempre. Miqueas 7:18, la firmeza en su voz provocó un murmullo de esperanza entre la multitud. Sabían que la misericordia de Dios era parte del pacto, una luz divina que iluminaba aún las sombras del pecado. Al caer la noche, la presencia del Señor se cernía sobre el campamento como un manto de gloria. Los israelitas podían oír en sus corazones la promesa de un futuro lleno de redención. Moisés, una vez más, subió al monte, buscando dirección, y mientras oraba, las palabras del Altísimo retumbaron como un eco: prepárate para el tiempo en que mi Hijo será revelado, Él cumplirá lo que has recibido en estas tablas. El viento comenzó a soplar, trayendo consigo un susurro celestial que resonó en la tierra. ¿Qué significará esto?, algunos murmuraron, intrigados por el mensaje. Sin embargo, en la mente de Moisés, una conexión profunda empezó a nacer. El nuevo pacto anunciado sería obra de una redención que marcaría a su pueblo por generaciones. Los días pasaban mientras las tribus se organizaban y se equipaban en el desierto. Con cada paso, Moisés guiaba, y su intercesión ante el Señor continuaba. Enséñame tus caminos, oh Señor, clamaba, sabiendo que un día un líder llegado sería la respuesta a su búsqueda por la paz verdadera y eterna. A medida que las semanas se convertían en meses, la expectación crecía, y un profundo anhelo se manifestó en las almas del pueblo. ¿Cuándo revelará el Señor a su Hijo?, se preguntaban con ansias, ante la inminente llegada de un nuevo tiempo de cumplimiento. Mientras la luna brillaba en el cielo estrellado esa noche, Moisés tomó un momento de reflexión. Alzando su rostro al cielo, una revelación divina le fue concedida: así como en el desierto brindé maná, así también, en el futuro, enviaré el pan de vida a mi pueblo. El aire vibraba con una promesa de esperanza, y los corazones ardían con el fuego de la anticipación. El camino hacia el cumplimiento del nuevo pacto apenas comenzaba a desarrollarse, y el eco de la creación aguardaba ver la grandiosa obra del Señor. Así, en la quietud, el pueblo se preparaba para recibir no solo la ley, sino una relación restaurada y un irresistible Dios que caminaría con ellos. Las estrellas titilaban en el vasto firmamento, y el desierto guardaba un silencio sagrado que parecía suspender el tiempo. Mientras los israelitas dormían, el corazón de Moisés no encontraba reposo. La revelación sobre el pan de vida ardía en su interior como un fuego inextinguible, y su espíritu anhelaba comprender más sobre el misterio del futuro que aguardaba a su pueblo. Al amanecer, Moisés llamó a los ancianos de Israel y les dijo: escuchad, oh líderes de las tribus, pues el Señor me ha hablado y ha revelado cosas grandes y ocultas que no conocéis. Preparaos, porque los días que vienen serán de manifestaciones de su gloria y del cumplimiento de su promesa. Los ancianos se reunieron a su alrededor, sus rostros reflejaban mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué nos dirás, Moisés?, preguntó uno de ellos con voz temblorosa. El pueblo está ansioso. Escuchamos los rumores de una nueva era. Así es, respondió Moisés, tomando una respiración profunda. El Señor nuestro Dios ha prometido que, así como ha escrito su ley en estas tablas, también escribirá su palabra en los corazones de los hombres. Vendrá un día donde el corazón de su pueblo será transformado y se muestren señales de su reino.
Jeremías 31 horas y 33 minutos. Al oír esto, los ancianos intercambiaron miradas de asombro, y con temor comenzaron a recordar los relatos que sus antepasados habían hablado, acerca de un Redentor venidero. ¿Podría ser que este sea el tiempo, Moisés? ¿Veremos el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob? Moisés asintió con solemnidad, consciente de la grandeza de la revelación. El Señor nos ha mostrado que una nueva luz brillará sobre nosotros, y en esa luz veréis al Hijo de Dios, quien traerá la redención para todos los hombres. A ese tiempo, no solo Israel será el pueblo escogido, sino que la esperanza del mundo se manifestará en el Hijo del Altísimo. Él será el cumplimiento de todas las profecías. Isaías 9:2. De repente, una nube oscura se cernió sobre ellos, y un profundo silencio se apoderó del campamento. Solo el soplo del viento se escuchaba, como si la creación misma aguardase con expectativa las palabras que Moisés iba a pronunciar nuevamente. Este Hijo será el que dará su vida por muchos, y por su sacrificio, los hombres llegarán a conocer la verdadera adoración y el camino hacia el Padre. Un nuevo pacto será establecido, y la justicia del Señor será revelada. Lucas 22:20. Los ancianos caían de rodillas ante la magnitud de la revelación, abrumados por la majestad de Dios que se manifestaba entre ellos. Algunos, llenos de alegría, clamaban: «Ven, Señor. Anhelamos ver a aquel que has prometido. Deseamos estar en la obra de ese nuevo pacto». Moisés se sintió fortalecido ante aquella respuesta. Con lágrimas en sus ojos, se volvió hacia el monte y clamó: «Señor, revela tu gloria. Enséñanos a caminar en tu luz y a preparar nuestros corazones para el don que estás por enviar». En ese momento, el cielo se iluminó por un instante, y una voz resonó en el éter: «He aquí, estoy por hacer algo nuevo, no lo conoceréis, no lo haré brotar». Isaías 43 horas y 19 minutos. La certeza de que el plan soberano de Dios estaba en marcha llenó el corazón de Moisés y el de los ancianos con un sentido de urgencia. Así, en los días que siguieron, el pueblo se dedicó a orar y a interceder, preparándose para la llegada del elegido. ¿Cuál será su nombre? ¿Cómo lo reconoceremos?, se preguntaban entre ellos, mientras un eco de anticipación mantenía viva la llama de la esperanza. Moisés, en privado, meditando en la profundidad de estas verdades, supo que la revelación del futuro se acercaba a pasos agigantados. Un nuevo tiempo de desconocido esplendor aguardaba. El aire cargado de promesas divinas se llenó con un suave murmullo: el tiempo de la gran revelación no tardará en llegar. El sol se alzaba en su máximo esplendor, vertiendo luz sobre el campamento de Israel. Moisés se encontraba entre el pueblo, su corazón aún palpitante por las últimas revelaciones. Era un hombre enérgico, y aunque su frente estaba surcada por las preocupaciones, sus ojos reflejaban esperanzas divinas. El eco de la voz de Dios aún resonaba en su mente. «Hoy es el día que el Señor ha hecho», proclamó, alzando la voz para atraer la atención de todos. «Reuníos, pueblo de Dios, para escuchar la instrucción que el Altísimo nos da, porque no solo debemos esperar el don que ha de venir, sino también prepararnos para recibirlo». El bullicio del campamento se detuvo, y los israelitas se agruparon, con miradas expectantes, en círculo alrededor de Moisés. Sus corazones estaban prontos para absorber las palabras que fluirían de su boca. «Así dice el Señor», comenzó Moisés: «yo haré un pacto nuevo con vosotros. Este pacto no será como el que hice con vuestros antepasados, quienes desobedecieron mis mandamientos en el desierto. Este será un pacto grabado en el corazón de cada uno de vosotros». Hebreos 8:10. Los murmullos de asombro se levantaron entre el pueblo. Recordaban las historias del desierto y la entrega de las tablas de la ley, y sus corazones comenzaron a arder por la posibilidad de una nueva relación con su Dios. «Escuchad», continuó, «habrá un tiempo en que ya no diréis: conoced al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor». Jeremías 31 horas y 34 minutos. Una profunda reverencia se apoderó de la multitud al imaginar la cercanía que se prometía con el Creador. Moisés levantó su mano para calmar la inquietud y así llamó a la calma. El salmo que canta nuestro corazón es este: Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Tened fe, porque el tiempo de manifestación se acerca. Salmo 95:7. De repente, un viento fuerte y extraordinario sopló sobre el campamento, capturando las miradas con un aire de majestad. Figuras de luz parecieron danzar entre las nubes, y la presencia del Señor se hizo más palpable. Era como si el cielo mismo estuviera respondiendo a la proclamación de Moisés. «En este tiempo», dijo con voz firme, «el Señor levantará a un profeta como yo, a él escucharéis en todo lo que os hable.
Deuteronomio 18:15, al pronunciar estas palabras, cadenas de valor y esperanza se rompieron en los corazones de los hombres y mujeres presentes, las sombras del pasado se desvanecían. Había un nuevo amanecer en el horizonte, aunque todavía invisible, se mostraba en el deseo ardiente de la multitud. Las preguntas volaron de boca en boca: ¿cuándo llegará este profeta? ¿Cómo lo reconoceremos? ¿Qué signos nos dará? Moisés sintió que las preguntas del pueblo eran su propio anhelo. El tiempo está cerca, afirmó con una voz llena de convicción. Esperad, y estad preparados, porque lo que está por venir cambiará vuestras vidas para siempre. Un nuevo pacto, un nuevo camino, y el regreso de lo que se había perdido. Las nubes comenzaron a dispersarse, y un destello de luz iluminó el rostro de Moisés. La multitud cayó en un profundo silencio, percibiendo que estaban en la orilla de algo monumental. El corazón de Moisés se llenó de una esperanza viva a medida que miraba hacia el futuro, convencido de que el cumplimiento del plan soberano de Dios se estaba acercando rápidamente. En ese momento, un susurro divino cortó el aire. Aquel que vendrá será conocido como el Emmanuel, Dios con nosotros, será el que traiga la restauración que anheláis. Isaías 7:14, las palabras hicieron eco en su corazón, dejando una marca imborrable de anticipación y anhelo. Así, entre una multitud expectante y un cielo que parecía cargar promesas, el futuro continuaba desenlazándose, invitando a todos hacia una esperanza aún mayor que la que habían conocido. El amanecer se tornaba en un crepúsculo dorado, y el campamento de Israel parecía vibrar con la energía de la promesa que Moisés había compartido. Con cada susurro del viento, los corazones de los israelitas se inflamaban en la expectativa de lo que estaba por venir. El aire se sentía denso con una mezcla de anhelo y reverencia. Moisés, sintiendo la energía palpable del pueblo, se dispuso a continuar. Escuchad, pueblo de Dios, dijo con una voz firme y resonante. No solo será un nuevo pacto, sino que será una señal del amor eterno de nuestro Dios. Este será un tiempo donde la adoración y la íntima comunión con Él no se limitarán a las ceremonias, sino que se derramarán en cada corazón. Las miradas de los israelitas se encontraban centradas en su líder, cada rostro reflejaba un deseo de relación más profunda con su Creador. Uno de los ancianos se atrevió a preguntar: ¿cómo podremos conocer a ese profeta que ha de venir? ¿Qué deberemos hacer para prepararnos? Moisés sintió el peso de la pregunta. El Señor nos llama hacia la santidad. Debemos apartarnos de nuestros pecados y buscarlo con diligencia, porque el que busca, encuentra. Mateo 7:7, preparad vuestros corazones, pues será un tiempo de restauración y reconciliación. En medio de la multitud, un niño, con ojos brillantes de curiosidad, exclamó: ¿y qué señales verán nuestros ojos, para saber que el tiempo ha llegado? Su voz inocente rompió la tensión, causando sonrisas suaves entre la multitud. Moisés, con dulzura en su corazón, respondió: habrá señales en los cielos y en la tierra. La gloria del Señor se manifestará, y la voz del Altísimo resonará en nuestras vidas. Mirad, yo envío un mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Mateo 11:10, estad atentos y vigilantes. El pueblo se estremecía ante la promesa de lo que vendría. El eco de la voz de Dios resonaba en sus corazones, recordándoles que no estaban solos en la travesía. Cuando el tiempo llegue, continuó Moisés, veréis milagros jamás imaginados. El que vendrá realizará obras que demostrarán la bondad y el poder de nuestro Dios. Él levantará la voz en medio de la tormenta y sanará a los quebrantados de corazón. Las esperanzas se avivaban mientras Moisés compartía las promesas del futuro. Sin embargo, la atmósfera comenzó a cambiar. Un oscuro presagio descendía sobre el campamento. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, recordando las historias de la resistencia de sus antepasados cuando se enfrentaban a lo desconocido. Pero ¿quién podría resistir los designios de Dios? Moisés, entendiendo sus inquietudes, elevó su voz. No temáis, porque el tiempo de la liberación se acerca. Cuando el Señor aparezca, traerá consigo la luz que disipará toda tiniebla. Y vosotros os llenaréis de alegría al ver la gloria de Jehová revelada. Isaías 40:5, la certeza de su fe se reflejó en su mirada, recordando a la multitud que la incredulidad no podía oponerse al propósito divino. Mientras las estrellas empezaban a asomarse en el cielo, una calma profunda se apoderó del campamento. La multitud escuchaba con atención, sabiendo que estaban siendo forjados para un propósito más grande. De repente, un sonido como de trompetas resonó en el cielo, y un destello de luz partió la oscuridad, como si el mismo cielo estuviera abriendo una puerta a lo eterno.
Moisés se quedó en silencio, sintiendo la presencia de Dios una vez más en su corazón. Es el momento, susurró, en el que todas las cosas se unirán. Preparad vuestros corazones, porque no solo recibiréis un profeta, sino a aquel que será el anhelo de las naciones. He aquí, yo estoy haciendo cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. Isaías 43:19. ¿Estáis listos para el cumplimiento glorioso de su promesa? Mientras la multitud contenía la respiración, Moisés alzó su mano hacia el cielo, y el sonido del cielo se intensificó. En ese instante, comprendieron que estaban en la antesala de algo monumental, algo que cambiaría no solo su destino, sino el de toda la creación. La pregunta que quedaba flotando en el aire era, ¿quiénes estarán preparados para el momento en que el Creador se revele? Y así, la anticipación clamaba con fuerza, empujando a cada hombre y mujer a unirse en adoración, cada corazón latiendo por la promesa del nuevo pacto que estaba por manifestarse. Moisés se quedó en pie, viendo cómo el cielo parecía abrirse ante él, como si el mismo Dios estuviera preparando el camino para la revelación esperada. El tiempo de la manifestación está cerca, declaró con voz firme, sintiendo la energía espiritual vibrando entre el pueblo. Las palabras fluyeron con la autoridad del Altísimo, resonando en cada corazón. Recuerden, el Dios que les habló desde el monte no los abandonará. Estén preparados para recibir al que vendrá en nombre del Señor. Las sombras de la noche se alzaban, pero en el corazón de cada israelita comenzaba a brillar una luz de esperanza. El que ha de venir será un maestro, un guía que no solo traerá enseñanzas, sino que también salvará. Y a través de su sacrificio, todos tendrán acceso al amor de Dios, añadió Moisés, sintiendo el peso de la misión de preparar a su pueblo para la maravilla que estaba por llegar. En la multitud, una sensación de unido anhelo crecía. ¿Cuándo sucederá todo esto? Deseamos verlo, clamaron algunos. Las preguntas brotaban como un manantial, deseando conocer la procedencia del prometido. Debéis caminar con fe, respondió Moisés, pues el camino es largo y a menudo oscuro. El tiempo aún no ha llegado, pero su luz brillará en medio de la oscuridad. Las palabras de ánimo calmaron las ansias, como un bálsamo en sus corazones inquietos. La noche se tornó más profunda, y en la penumbra, el brillo de las estrellas se convirtió en un recuerdo de las promesas que aguardaban. Todo lo que vieron en Egipto, cada plaga y maravilla, fue solo el preludio de lo que vendrá. Recuerden, yo lucho por ustedes, resonó la voz de Dios en su interior. Moisés oró fervientemente, y en medio de esas plegarias, un fuerte viento sopló, trayendo consigo un murmullo que hablaba de cosas antiguas y de promesas aún no cumplidas. Escuchad, el amado de las naciones, el que será conocido como el príncipe de paz, vendrá entre ustedes y será la luz a sus caminos. Isaías 9:6, los rostros de los ancianos se llenaron de asombro. Comprendían que su historia no solo era un relato del pasado, sino un camino hacia la redención. Estamos listos, Señor, a pesar de nuestras dudas. Haznos dignos de esa gloria. La comunidad oró unánimemente, y un espíritu de unidad invadió el campamento, la piel se erizó, una atmósfera de expectativa cargaba el aire y desbordaba los corazones. Tendremos fe, afirmaron, de uno en uno, formando ecos de confianza en la promesa divina. Estamos dispuestos a vivir en tu palabra. Tu pacto, Señor, será nuestro legado. La luna brilló intensamente, iluminando las tablas que Moisés sostenía. A partir de hoy, estas palabras serán un recordatorio constante de nuestra relación con Dios. No solo son mandamientos, son la esencia de nuestro ser, declaró Moisés, y mientras hablaba, algo extraordinario ocurrió. La luz que emanaba de las tablas de piedra brilló como nunca antes, reflejando una gloria que entraba en los corazones de todos presentes. Se sintió una sacudida en el aire, tan fuerte era la revelación que la tierra misma parecía temblar. El nuevo pacto está llegando. El Redentor será un puente entre lo sagrado y lo humano, entre el cielo y la tierra, Moisés proclamó con poder, y el pueblo, emocionado, comenzó a expresar oraciones de agradecimiento y adoración. Bajo el brillo de la noche estrellada, el pueblo se regocijó. Se veía el futuro con claridad, esperanzador y prometedor. Caminaremos en tus caminos, amado Dios. Anticipamos el momento en que la gloria de tu Hijo será revelada. La respuesta de Dios llegó en forma de dulces vientos, como un abrazo cálido envolviendo a cada uno. He aquí, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, resonó en sus corazones, una promesa que infundía aliento y certeza. Con lágrimas de gratitud y adoración, el pueblo se unió a una sola voz, amén. Amén.
Un clamor inquebrantable que reconocía no solo su penosa historia, sino la gloria de un futuro redentor que abarcaba a todas las naciones. Moisés no podía contener su emoción. Sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. Y así, en el corazón del desierto, una nueva esperanza se levantó, un pacto renovado que reflejaba un amor inmenso y duradero. El espíritu del pueblo estaba encendido, ya no temían las dificultades futuras, porque el Dios de pactos fieles estaba con ellos, y el propósito que había planeado nunca fallaría. Las estrellas brillaron aún más esa noche, como si celebraran el triunfo del espíritu israelita. El eco de su unidad resonó a través del desierto, y las promesas que venían en el futuro se hicieron firmes en cada corazón. Así se cerró el ciclo de esa historia. Sin embargo, su legado continuaría a través de los tiempos, llevando a la humanidad hacia el cumplimiento de la gracia eterna. El camino estaba trazado, y con eso, un nuevo amanecer se acercaba. Por lo tanto, recordemos, no es solo el final de una historia, sino el inicio de un viaje eterno. Que nuestra fe se reavive y que siempre busquemos al Dios de los pactos, quien nunca nos abandonará. Amén. Ahora, esta es tu oportunidad de ser parte de esta gran obra. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen este mensaje. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hazlo ahora.